Bueno, en primer lugar quería agradecer a las autoridades del curso anual de Cirugía General 2020 de la Asociación Argentina de Cirugía. Mi nombre es Mariano Laporte y el tema que vamos a desarrollar es cáncer de colon. En primer lugar, vamos a partir la base de unos conocimientos previos para no hacer muy tediosa la charla con respecto a la epidemiología, anatomía patológica, etiopatogenia y clasificaciones generales. Esto lo pueden encontrar en cualquier material de lectura. Y vamos a dividir la charla en 4 grandes pilares. En primer lugar, las generalidades, el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento. Por pedido del comité organizador de este curso, lo vamos a basar también en un caso clínico real, obviamente, para tratar de hacer énfasis en las pautas de cada tema. Bueno, aquí podemos ver en el siguiente diagrama la alta incidencia, según la localización, de los tumores a nivel del recto sigma y en un segundo plano a nivel colon derecho y ciego. Estos serían los 2 sitios más frecuentes de localización de los tumores de colon. Escapa un poquito al objetivo de la charla, pero sin duda vale la pena destacar que la gran mayoría de los tumores de colon se han, generado a través de lesiones premalignas que se denominan pólipos. Aquí pueden ver los procesos por los cuales pueden llevar a cabo desde un pólipo hasta un cáncer. Vale la pena destacar que la gran mayoría de los casos son esporádicos. Esto equivale a un 75% de los pacientes. Sin embargo, en un segundo plano, se puede ubicar a aquellos pacientes con historia familiar de un pólipo o de cáncer colorectal, lo que representa un 15%, ya menos frecuente cualquier cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, y ya con mucha menos incidencia la poliposis adenomatosa familiar y las enfermedades intestinales inflamatorias crónicas. Es importante destacar que existen diferencias en cuanto a las manifestaciones clínicas dependiendo de la localización del tumor. Aquellos tumores de colon derecho generalmente son tumores de gran tamaño y se manifiestan como pérdida de peso, astenia y raramente presentan obstrucción intestinal. Como signos podemos ver alguna deficiencia de hierro y una anemia crónica. Por otro lado, los tumores de colon izquierdo generalmente son lesiones más pequeñas que rápidamente pueden generar un tipo de obstrucción, por lo tanto los síntomas más tardados por una constipación, una alteración del tránsito intestinal, dolor, proctorragia y eventualmente afinamiento de las heces. Como signos podemos ver proctorragia y obstrucción intestinal. Entonces, como comenté previamente, para repasar los conceptos de la charla, vamos a basarnos en un caso clínico de una paciente de 83 años, de sexo femenino, sin antecedentes patológicos de importancia, que consultó por un síndrome anémico de más o menos 3 meses de evolución, por lo cual el médico clínico la deriva con su videocolonoscopía, que informa una lesión estenosante en ciego, cuya anatomía patológica informa un adenocarcinoma bien diferenciado. Ahora bien, ya habiendo hablado un poquito de generalidades y habiendo iniciado lo que es el caso clínico, nos vamos a centrar en lo que es el diagnóstico de este tipo de patología. En primera instancia, es importante tener una videocolonoscopía. Por medio de la misma, vamos a obtener una biopsia del tumor, lo cual debe ser tomada en diferentes sitios para que pueda ser representativa del mismo. En el caso de que el tumor pueda ser franqueable, es importante realizar este estudio en forma completa para tratar de descartar alguna lesión sincrónica que se puede localizar en el colon proximal. Es importante también la marcación con tinta china, ya que a veces por cirugía laparoscópica puede ser muy difícil localizar el tumor, y la marcación sin duda nos ayuda a los cirujanos a poder encontrarlo fácilmente. Esta marcación debe ser realizada en los 4 cuadrantes para de esta forma poder ser vista fácilmente en el intraoperatorio. Y por otro lado, aquellos pólipos o lesiones tempranas deberían ser resecadas, que eventualmente nos pueden cambiar la conducta quirúrgica.
En muchas ocasiones lo que sucede es que el tumor es infranqueable, por lo tanto no podemos descartar por medio de la colonoscopía que no exista un tumor en el colon proximal. En estas circunstancias es importante destacar que siempre tenemos que tener un estudio completo del colon. Por lo tanto tenemos tres posibilidades: un colon por enema doble contraste, una colonoscopia virtual, que sin duda presenta ciertas ventajas con respecto al primero, el colon por enema, pero depende obviamente de la disponibilidad y del medio donde trabajamos. Y en última instancia, en caso de no haber realizado estos dos estudios, se puede contar con una colonoscopia intraoperatoria. Sin embargo, este último procedimiento sin duda aumenta el tiempo operatorio y además nos obliga a tener una disponibilidad del endoscopio en el quirófano. Por lo tanto, es importante destacar siempre tener un estudio completo del colon, en primera instancia con una colonoscopia virtual o eventualmente un colon por enema con doble contraste. Una vez que tenemos un diagnóstico concreto con un estudio completo del colon, vamos a pasar a estadificar al paciente correctamente. Para la estadificación vamos a pedir una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, evaluar la relación del tumor con otros órganos, pero en primera instancia es evaluar la enfermedad metastásica. Sabemos que la sensibilidad para los ganglios mesocolónicos es extremadamente bajo y tampoco cambiaría la conducta en el preoperatorio. Y también sabemos que la ecografía abdominal tiene menor sensibilidad y especificidad que la tomografía y obviamente es operador dependiente. Por lo tanto, el estudio por excelencia para identificar el cáncer de colon es la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. También debemos solicitar laboratorio con nivel de antígeno carcino embrionario. Esto es importante para tener un nivel basal de seguimiento. Tiene cierto factor pronóstico, pero sobre todo su utilidad es para el seguimiento en el posoperatorio, como vamos a ver a continuación. No hay ningún consenso en el cuanto a la utilidad del PET-TC para estadificar a los pacientes con cáncer de colon. Sin embargo, es un estudio que tiene cierta utilidad para aquellos pacientes con enfermedad metastásica o eventualmente ante algún tipo de recurrencia. Entonces, si volvemos a nuestro caso clínico, sabemos que ahora deberíamos estadificar a la paciente, por lo cual le hemos solicitado una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso que no arrojó ningún tipo de particularidades y también un laboratorio con un valor de 3 cuyo valor normal es hasta 5. Ahora bien, ¿cuál sería la conducta a realizar? Entonces, una vez que tenemos un correcto diagnóstico y una completa estadificación, vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Y ahora bien, una vez que estadificamos al paciente, podemos tener tres posibilidades: una enfermedad que sea no resecable, una enfermedad metastásica y por otro lado, una enfermedad limitada al colon, y esto vamos a hablar en esta charla básicamente. En esta instancia debemos poder ya programar una colectomía que implicaría un R0, es decir, sin tumor residual ni macroscópico ni microscópico, con márgenes oncológicos satisfactorios, y para él deberíamos incluir en el drenaje linfático por lo menos un número de 12 ganglios. En aquellos pacientes con tumores del colon derecho y ciego, la cirugía a realizarse debería ser una colectomía derecha, lo que implica una ligadura a nivel de la arteria iliobiseco-pendículo-cólica, rama terminal de la arteria mesentérica superior, y una anastomosis iliotransverso, por lo cual deberíamos resecar los últimos 5 o 10 centímetros del ilio terminal y realizar una anastomosis con el colon transverso. En aquellos pacientes con tumores a nivel del ángulo hepático, del colon transverso proximal o eventualmente hasta el colon del ángulo esplénico, debemos realizar la ligadura de la iliobiseco-pendículo-cólica y además de la arteria cólica media. Por lo tanto, esta cirugía se denomina colectomía derecha ampliada. En aquellos pacientes con tumores a nivel del colon transverso o del ángulo esplénico, podemos realizar una resección segmentaria del mismo o eventualmente una resección ampliada,
hacia la derecha o hacia la izquierda. Existe amplia evidencia bibliográfica que destaca que no hay grandes diferencias en cuanto a los criterios, a los factores oncológicos de realizar una u otra. Por lo tanto, parecería lógico realizar una resección segmentaria. Para aquellos pacientes con tumores a nivel del colon izquierdo, la cirugía a realizar debería ser una colectomía izquierda, que abarcaría el colon descendente y el sigmoides. Y por otro lado, en aquellos pacientes con tumores a nivel del colon sigmoides, la cirugía a realizarse debería ser una sigmoidectomía, sin existir grandes diferencias oncológicas entre una u otra. En última instancia, la colectomía subtotal se reserva para aquellos pacientes con tumores sincrónicos, con síndrome de Lynch o con poliposis, y eventualmente en el contexto de la urgencia, aquellos pacientes con tumores de colon izquierdo obstructivos que presentan cierto grado de complicación en el colon derecho por dilatación, isquemia y eventual perforación del mismo. Vale la pena destacar ciertos principios que tenemos que tener en la cirugía cuando nosotros operamos pacientes con cáncer de colon. La cantidad de ganglios linfáticos adecuados deberían ser por lo menos de 12 en la pieza quirúrgica. Si bien existen ciertas variaciones en cuanto a la edad, al sexo, al estadio tumoral y a la localización del tumor, en todo paciente operado con un cáncer de colon deberíamos contar por lo menos con 12 ganglios linfáticos. De hecho, esto también puede ser tenido en cuenta como un estándar de calidad. Por fallas del patólogo o de la técnica quirúrgica, aquellos pacientes con menor número de ganglios linfáticos presentarían cierto compromiso oncológico en el postoperatorio. Por lo tanto, es importante destacar que por lo menos tiene que haber 12 ganglios en la pieza. Son muchos los trabajos que analizan la variación en las anatomías patológicas con respecto al número de ganglios linfáticos, y parecería haber cierta tendencia a mayor cantidad de ganglios en las mujeres jóvenes del lado derecho y en los estadios tumorales avanzados. Sin embargo, puede haber grandes variaciones entre los laboratorios de anatomía patológica. Lo que es importante destacar que la mayor cantidad de ganglios en la anatomía patológica parecería tener cierta implicancia en una mejor sobrevida. También vale la pena destacar que todos los ganglios sospechosos del intraoperatorio deberían ser resecados para estudio anatomopatológico. Si dejamos a un ganglio en la cavidad, aquella cirugía pasaría a ser un R2 con un residuo macroscópico tumoral. Y es importante destacar que aquellos pacientes con menos de 12 ganglios en la anatomía patológica deberían denominarse NX, y un NX es un paciente de alto riesgo, por lo cual debería realizar quimioterapia en el postoperatorio. Con respecto a los márgenes a nivel del colon, deberíamos tener por lo menos 5 centímetros en el proximal y distal. Obviamente, por un tema de vascularización, cuando realizamos una colectomía derecha, debemos realizar una resección de los últimos 5 o 10 centímetros del hilo terminal. Es importante destacar este margen de 5 centímetros a nivel del colon, porque existen depósitos tumorales que no se ven macroscópicamente y pueden alcanzar entre los 2-3 centímetros del margen del tumor. Una vez que tenemos claros los principios de la cirugía, vamos a tratar de ver si realizar esta cirugía por vía laparoscópica, convencional o eventualmente robótica. Debido a la poca disponibilidad del robot en Argentina, simplemente nos vamos a basar en la cirugía laparoscópica y convencional. Las vías de abordaje han evolucionado notablemente en los últimos años en lo que es la patología colónica, desde la cirugía abierta o convencional a la cirugía laparoscópica y eventualmente la cirugía por monopuerto. Existen varias razones para explicar la falta de difusión de la cirugía laparoscópica del colon. Es una técnica compleja, hay cierta dificultad para el entrenamiento, la curva de aprendizaje puede ser prolongada, los costos, si bien a largo plazo parecerían disminuir por una menor estadía hospitalaria, a nivel inicial
aumentan los costos por el material, digamos, las estructuras laparoscópicas y los instrumentales laparoscópicos. Y por otro lado, inicialmente hubo cierta controversia en el tratamiento de la patología maligna por cierta difusión de artículos que evidenciaban una alta incidencia de implantes a nivel cutáneo. Hubo dos artículos importantes que hablaban de los implantes en el sitio de los trócares y estos motivaron que la difusión de este tipo de procedimiento se vea retrasada. Posteriormente, con estudios de mayor número de pacientes, se pudo comprobar que la incidencia de implantes a nivel cutáneo cuando se opera por vía laparoscópica y convencional es similar. También vale la pena destacar que la colectomía tiene ciertas diferencias con otros procedimientos quirúrgicos. En primera instancia, se trabajan varios cuadrantes diferentes. Debemos manejar y controlar los grandes vasos, se resecan piezas de gran tamaño, debemos confeccionar la anastomosis y siempre que realizamos este tipo de procedimiento debería ser realizado con criterio oncológico. Son sabidas las múltiples ventajas del abordaje laparoscópico cuando se lo compara a la cirugía convencional y existen muy numerosas revisiones, incluida una revisión de la Cochrane, que habla de un menor dolor postoperatorio, menor hilio postoperatorio. Todo esto se traduce en una menor hospitalización y una menor estadía hospitalaria, con un obvio mejor resultado estético, debido al menor tamaño de las incisiones, un menor costo cuando se compensa los costos iniciales del instrumental con una menor estadía hospitalaria y obviamente una menor formación de bridas debido a la manipulación. Bueno, ahora volviendo a nuestro caso clínico, sabemos que es una paciente de 83 años con un tumor colon derecho que fue sometida a una colectomía derecha por vía laparoscópica. El posoperatorio fue el correcto, fue el esperado, y al cuarto día posoperatorio la paciente se fue de alta. La anatomía patológica informa de un adenocarcinoma bien diferenciado del colon, un estadio T2N0 con 16 ganglios y los 16 sin invasión neoplásica, por lo tanto es un T2N0. Ahora bien, ¿cuál sería el papel de una terapia adyuvante en esta paciente? Vamos a hablar un poquito ahora de la terapia adyuvante en el cáncer de colon. Aquí se puede ver la clasificación TNM, que se encuentra vigente, va sufriendo modificaciones con los años, pero sin duda es la más vigente y esto permite, digamos, consensuar un tratamiento en el posoperatorio de los pacientes, basándonos en este tipo de clasificaciones. Entonces, si nos guiamos con la clasificación TNM, podemos ver que los estadios 1 y 2 de bajo riesgo, el tratamiento sería la resección, la colectomía únicamente. En aquellos estadios 2 de alto riesgo, o estadio 3, a la colectomía le debemos sumar adyuvancia en el posoperatorio. Y aquellos pacientes con tratamiento estadio grado 4, el tratamiento sistémico sería el mandatorio. Entonces, repasando los conceptos, hay indicación clara de adyuvancia en aquellos estadios 3 y 4. Estadios 2 de alto riesgo, aquellos pacientes con perforación, con obstrucción, con mala diferenciación, con recuento ganglionar insuficiente, como dijimos antes, el NX. Esto siempre basado en una discusión de un equipo multidisciplinario, en la cual van a participar oncólogos, patólogos, cirujanos, especialistas en imágenes, nutricionistas, ostomoterapeutas y todos los profesionales de la salud que están involucrados en este tratamiento de esta patología. Si bien excede un poquito el objetivo de esta clase, el tratamiento adyuvante, los principales esquemas son el FOSFOX, o sea 5-fluorouracilo más oxaliplatino, 5-fluorouracilo más irinotecan, que es el FOLFIRI, capecitabine, eventualmente con oxaliplatino, que es lo que se denomina KPOX. Con este tipo de tratamiento adyuvante, sin duda mejora el pronóstico oncológico de los pacientes, mejorando la sobrevivencia libre de enfermedad
y la sobrevida a los 5 años. Volviendo a nuestro caso clínico, la paciente de 83 años, sometida a uretomía derecha laparoscópica, que informó un estadio T2N0 en la anatomía patológica, el comité multidisciplinario, debido a que es un estadio 1, se decidió no realizar tratamiento oncológico complementario y la paciente siguió en controles oncológicos. Vale la pena remarcar que en el postoperatorio hay que hacer un seguimiento bien estricto de los pacientes. Durante los primeros 2 años, un valor de SEA, de antígeno carcinoma embrionario, cada 3 meses, una ecografía semestral y una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso también en forma semestral. A partir del año 3, tercero, cuarto y quinto, el SEA, el antígeno carcinoma embrionario, pasa de ser trimestral a semestral. La ecografía se realiza en forma anual y la tomografía de tórax, abdomen y pelvis también se realiza en forma anual. Y por otro lado, la videocolonoscopía al año de la cirugía y se repite a los 3 a 5 años. Es importante destacar que el SEA basal, el preoperatorio, es muy importante tenerlo, ya que de esta forma, si el SEA que realizamos en forma trimestral en el seguimiento aumenta, vamos sin duda a tener que investigar si eventualmente hay algún tipo de recurrencia. Ahora bien, volvemos a nuestra paciente. La paciente ya tiene 85 años, porque fue operada hace 2 años de una uretomía derecha, estadio T2N0 que no requirió tratamiento complementario. En el seguimiento oncológico posterior presenta una elevación del SEA, del antígeno carcinoma embrionario, de A54, un valor normal de 5, por lo cual en primera instancia se realiza una videocolonoscopía, que es normal, para descartar recurrencia a nivel de la mucosa. Y cuando se realiza la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, se evidencia un nódulo esplénico último. Ahora sí tiene cierta utilidad el PET-TC, que informa una imagen nodular hipermetabólica en masa, con centro necrótico de aproximadamente 3 a 4 centímetros. ¿Cuál sería la conducta ahora entonces? Entonces, en comité multidisciplinario, se decide realizar la esplenectomía laparoscópica. La paciente tiene un postoperatorio sin eventos adversos y la anatomía patológica informa un nódulo de adenocarcinoma de origen colorectal confirmado por inmunohistoquímica. Ahora la paciente tiene 86 años y se encuentra libre de enfermedad ya hace 2 años. Si bien la metástasis esplénica de un cáncer de colon derecho es de baja frecuencia, este ejemplo sirve para ilustrar cómo fue el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de una paciente de 80 años con un tumor de colon derecho. Como para finalizar, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la decisión total del mesocolon. Es un tema que está muy en boga actualmente, por lo tanto me pareció importante incluirlo en la charla. Bueno, para destacar el concepto de la decisión total del mesocolon, lo deberíamos basar en una primera instancia en el concepto descrito por Bill Hill en el año 1982, en el cual él describe la decisión total del mesorrecto, en el cual elige una técnica quirúrgica, empezar por bajo visión directa, por un plano vascular, la disección entre el mesorrecto y la fascia presacra. De esta forma, la cirugía del recto cambió notablemente. Y siguiendo los preceptos de Billy Hill, se pudo diferenciar las anatomías patológicas de los tumores del recto según si la decisión total fue completa, casi completa e incompleta. Es importante destacar que eso se traduce, la decisión total del mesorrecto en forma completa, en una menor tasa de recurrencia local y una mayor sobrevida de 5 años. En este tipo de procedimiento, entonces la decisión total del mesocolon, sin entrar en detalles técnicos, lo importante es
resecar entre los planos parietal y visceral y separar el plano visceral del retroperitoneo. De esta forma debemos obtener una pieza intacta, el colon y el mesocolon, y una ligadura vascular central para tener un adecuado recuento ganglionar. Siguiendo los conceptos de la decisión total del mesocolon, la longitud de la pieza, es decir, entre 5 a 10 centímetros distal y proximal del tumor, esto promovería la resección de los ganglios a nivel de D1 y la ligadura vascular central en aquellos ganglios D2 y D3. De esta forma, estamos resecando ganglios que con la técnica tradicional no lo hubiéramos realizado. Si bien existen muchas revisiones en la literatura con respecto a la decisión total del mesocolon y la ligadura vascular central, parecería ver que no hay una evidencia de alto peso para recomendarla realizar en forma sistemática en todos los pacientes con tumores de colon. Existen varias descripciones en la literatura que hablan de un aumento de la morbilidad cuando el cirujano realiza la decisión total del mesocolon, cuando se lo compara a la cirugía estándar. Aquí se puede ver que esto no sucede de esta forma, pero bueno, hay que tener en cuenta que los cirujanos que están realizando esta técnica son los más entrenados, o sea, tampoco parecería una comparación justa. Por lo tanto, resumiendo un poquito lo que es la decisión total del mesocolon, si la comparáramos con la decisión total del mesorrecto, sabemos que la decisión total del mesocolon aumentaría la morbilidad, a diferencia de que la decisión total del mesorrecto la disminuye. Los beneficios de la decisión total del mesocolon no estarían del todo probados, y también es importante destacar que en la patología colónica la recurrencia local no es un problema tan importante como si lo es en el recto, en el cual está probado que la decisión total del mesorrecto sí disminuye, mejora el control local y disminuye la recurrencia local. Claramente, la decisión total del mesocolon mejoraría la calidad de la pieza operatoria con un beneficio potencial, pero sin embargo aumenta la morbilidad, aumenta las complicaciones y aumenta el tiempo operatorio, por lo cual no parecería ser el tratamiento, por lo menos estándar hoy en día, de la patología colónica. Bueno, ya para finalizar, repasamos todos los aspectos que hemos descrito en la charla. Espero que no hayan quedado dudas. Agradezco a todos su atención y espero que hayan disfrutado de la charla.